Bueno, chicos, disculpen. Bueno, como me han avisado un poquito tarde, como les estaba diciendo, no he tenido tiempo de armar una presentación como tal para que hagamos un repaso del examen final, pero como hemos quedado, vamos a hablar rápidamente de algunos de los puntos más importantes para que repasen y lo que va a entrar el día de mañana. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera unidad. La primera unidad, saben ustedes que hemos visto lo que es metodología de la investigación. Dentro de la metodología de investigación hemos visto sobre todo cómo se va a trabajar, cómo se hace un protocolo, cómo se hace una investigación y también hemos visto algunos de los que son los diseños metodológicos. Entonces, hemos hablado acerca de lo que es el conocimiento científico, hemos hablado de lo que es este método científico y hemos visto también, como esto recordarán, que es parte de los hechos observables y medibles. O sea, cuando nosotros queremos hacer una investigación, tenemos que tener en mente la idea de un problema. Una vez que nosotros tenemos la idea de este problema, lo que nosotros queramos averiguar, tenemos que saber que tiene que ser posible observar, que tiene que ser posible medir, es decir, que sea empírico. Entonces, no se olviden, por favor, es necesario que sea empírico cuando vamos a hablar acerca de una investigación que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el investigador? El investigador tiene que plantearse varios puntos, ¿no? Empezando desde los problemas. Habíamos dicho que vamos a empezar con una lluvia de ideas para pensar los diferentes puntos de los problemas o lo que nosotros queremos investigar y una vez que tengamos todas estas ideas, ya vamos a poder plantear lo que es la pregunta de investigación y el planteamiento del problema. No olviden que es importante que un investigador tenga que tener una actitud crítica para poder identificar qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando y como hemos visto igual en demografía, hacia dónde tenemos que dirigir, ya sean las políticas, las investigaciones, etcétera. Entonces, es importante que un investigador sea bastante crítico para poder hacer una investigación. Entonces, hemos visto que hay diferentes puntos en relación a el diseño de investigación. No recuerdo o no encuentro la presentación que teníamos, la primera presentación que hemos hecho cuando estábamos todavía en virtual, así que vamos a hablar un poquito así, sin respaldo para que recuerden, porque no la encuentro y ya no quiero que pase más tiempo. Entonces, recordarles que el primer punto que nosotros hacemos es la pregunta de investigación y el planteamiento del problema. ¿Qué es importante entonces? Es la primera parte de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, no se olviden, el primer punto, la principal función de la pregunta de investigación que nosotros vamos a plantearnos es delimitar el problema. Y no se olviden que el problema tiene que estar bien delimitado, como han trabajado ustedes, en el que tienes que estar descrito la persona, el tiempo y el lugar. Tiene que ser bastante específico en este sentido. Ahora, hay diferentes tipos de estudios, como ustedes han visto. Hay los estudios que son cuantitativos, cualitativos, bueno, que se van clasificando según diferentes puntos importantes. Aquí tenemos que los diseños metodológicos se clasifican generalmente, bueno, perdón, estos son los pasos, ¿no? La primera, entonces no olviden, por favor, lo primero que se hace es la idea y el planteamiento del problema. Luego ya uno va haciendo la revisión de literatura, va a ver el alcance del estudio, va a plantear su hipótesis si es que corresponde, hará el diseño metodológico, tomará la muestra y la recolección de los datos, análisis y finalmente el tema de los resultados. Ahora, habíamos visto que los diseños pueden clasificarse según distintos puntos. Uno, por ejemplo, si vamos a hacer el diseño según el periodo en el que se capta la información, según la comparación entre las poblaciones o según la evolución del fenómeno. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la evolución del fenómeno, podemos decir que estamos hablando de un estudio longitudinal o de un estudio transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que mi estudio yo voy a decidir si quiero hacerlo en un solo momento y con un solo momento me refiero que puedo hacerlo en un mes, por ejemplo, o en un año o en un día, pero ¿qué voy a hacer? Voy a recolectar la información una sola vez. No voy a hacer seguimiento de las personas, por eso se llama transversal o de corte transversal, porque es como un corte. En cambio, en longitudinal voy a hacer dos o más mediciones a lo largo del tiempo, según en el periodo en el que yo voy a captar la información. Ya saben que puede ser retrospectivo, sobre todo los casos y controles, prospectivo, sobre todo los cohortes, puede ser ambispectivo y también algunos clasifican como transversal dentro de esta. Y según las comparaciones puede ser analítico,
o comparativo, o por el otro lado puede ser descriptivo. Y bueno, finalmente, según la intervención del investigador, si es que el investigador va a dar tratamiento o va a dar algún tipo de nutrición o va a intervenir directamente en el tratamiento o en el manejo del paciente, es un estudio experimental. Pero si no, es un estudio observacional donde el investigador solamente va a ir a recolectar los datos, a plantear alguna encuesta, etcétera. Entonces, esa es una clasificación más o menos de manera general. Ahora hemos visto que los estudios pueden ser también cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cuantitativos estamos hablando todos los estudios en los que nosotros vamos a obtener cantidades, datos numéricos. En cambio, en los cualitativos hemos dicho que generalmente son apreciaciones subjetivas de la población. Ahora, hemos visto también que los estudios pueden ser, a ver, perdón, experimentales, observacionales, como hemos dicho. Entonces, en estos observacionales, el investigador va a medir solamente lo que él está observando. Y dentro de estos también podemos ver que están los descriptivos como tales, que son los que se enfocan en las características de la población, persona, tiempo, lugar, y aquí va a describir solamente lo que está sucediendo. Por el otro lado, si hacemos las comparaciones, perdón, para ordenarnos un poquitito. Los descriptivos, entonces, habíamos dicho que pueden subclasificarse los estudios descriptivos en lo que son la serie de casos, cuando se presenta uno o más casos de la enfermedad. Podemos hablar también de los estudios ecológicos. Recuerden que los estudios ecológicos se los trabaja cuando hay una población muy grande, por ejemplo, la ciudad de La Paz, y yo quiero investigar, por ejemplo, la mortalidad que hay en La Paz por, no sé, accidentes de tráfico. A esto llamo un estudio ecológico, porque yo no voy a recolectar los datos por mí misma. Lo que voy a hacer es que voy a ir al INE, voy a ir al SNIS o voy a ir a cualquier fuente de datos y voy a sacar información y voy a hacer este cruce de información a partir de los registros que yo ya tengo. Entonces, también se lo llama estudio ecológico, es un estudio observacional que también puede ser correlacional porque está haciendo una correlación de los datos que ya nosotros los tenemos. Entonces, un estudio que busca determinar la relación entre, por ejemplo, el consumo de, no sé, café, por ejemplo, y la osteoporosis, ¿qué tipo de estudio será? Será un estudio correlacional. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando determinar una relación entre estos dos factores en un solo momento. Aquí no estoy hablando de si es el tiempo, seguimiento, longitudinal, etcétera. Solo estoy diciendo que quiero determinar esta asociación. Entonces, cuando yo busco esta asociación, estoy hablando de un estudio que yo quiero correlacionar. Entonces, ya sabemos también que, a ver, un estudio también descriptivo puede ser este que llamamos el corte transversal, que como ustedes están viendo la tijera, es el que está cortando en un momento dado a la población con todas las características que presenta en este momento de la población. Entonces, no se olviden que este tipo de estudios de corte transversal, y recuérdenlo por favor, me va a medir la prevalencia. ¿Qué quiere decir? Hemos hablado muchas veces desde el año pasado de qué es prevalencia y qué es incidencia. Prevalencia hemos dicho que son el número de los casos que yo encuentro en un momento determinado. No me interesa si es que el caso se ha registrado ayer, que recién ayer se ha enfermado, o si el caso se ha registrado hace 10 años. En un estudio de corte transversal, yo voy a medir todos los que están enfermos al momento en el que yo estoy realizando la investigación. Entonces, esto me va a permitir medir la prevalencia. No olviden, por favor, la prevalencia es la que me va a medir todos los casos en un momento determinado, a diferencia de la incidencia. La incidencia solamente se va a enfocar en medir los casos que recién se hayan diagnosticado, que recién se hayan encontrado. Entonces, cuando hablamos acerca o si hay alguna pregunta en las que les dijeran cuál es la prevalencia de tal factor, ya sabemos que estamos hablando de un estudio descriptivo, nada más. Ya no puede ser ningún otro tipo de estudio, solamente un estudio descriptivo para prevalencia. Entonces, recuerden, bueno, allá al año vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos tipos de diseños epidemiológicos y al año van a aprender un poco más cuáles los objetivos y cuándo tenemos que aplicarlos, pero de manera general ahora tienen que conocer estos puntos importantes. Ahora, es importante también que ustedes sepan en relación a los estudios que, a ver, ¿qué más? Bueno,
perdón, este en relación a los estudios de corte transversal, ya, perdón, vámonos más rápido. Por el otro lado, cuando yo voy a hacer comparaciones, ya estoy hablando de los estudios analíticos o comparativos. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo necesito que tener la idea de una causa y de un efecto. Entonces, a la causa también puedo llamarla, por ejemplo, un factor de riesgo que va a desencadenar a una enfermedad. O también, por el contrario, puedo buscar una enfermedad que va a producir alguna consecuencia. Pero como ustedes se fijan, siempre hay un factor que está antes y un factor que está después. Como les había indicado, solamente si yo estoy segura de que los factores de riesgo van antes que las enfermedades, yo puedo hablar de un estudio comparativo y para esto yo necesito buscar a la población en diferentes momentos. Tengo que buscar tal vez en un momento para asegurarme que la población tiene el factor de riesgo y luego esperar un periodo de tiempo para ver si desarrolla o no desarrolla la enfermedad. Así sería un prospectivo. O por el contrario, voy a buscar solamente los que están enfermos, voy a buscar otro grupo de sanos y voy a comparar así el pasado para ver si es que presentaban o no presentaban estos factores de riesgo. Entonces, cuando estoy hablando de un estudio analítico, estoy hablando de este tipo de estudios. Y dentro de estos también hay una subclasificación que son los estudios de cohorte, que se llaman estos de cohorte. Y por favor vean bien que no es lo mismo que el cohorte transversal. Esta cohorte lleva una H entre las dos O's. ¿Y qué es lo que me está indicando? Me está indicando que va a comparar dos grupos de poblaciones, pero que los voy a clasificar en base al factor de riesgo. ¿Qué quiero decir? Que primero yo tengo una población. Una vez que tengo la población, voy a elegir mi muestra y una vez que tengo mi muestra como investigador, voy a definir los sujetos que están expuestos y los sujetos que no están expuestos. Entonces, en este momento yo voy a iniciar el estudio donde está este globito rojo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar a lo largo del tiempo para identificar quiénes se enferman y quiénes se sanan. Entonces, dentro de los expuestos voy a observar que hay un grupo de personas sanas que no se han enfermado, otro grupo de población de enfermos que sí se han enfermado, los que estaban expuestos al factor. Por otro lado, entre los no expuestos también voy a ver que van a haber sujetos sanos y otros que van a haber sujetos enfermos. Por supuesto, también tendré una pequeña cantidad de los sujetos perdidos, pero estoy esperando a lo largo del tiempo para desarrollar quiénes se han enfermado y quiénes no se han enfermado. Entonces, para determinar, por ejemplo, si la exposición al, no sé, al café, otra vez valga la redundancia, al café y el desarrollo de osteoporosis, por ejemplo, en un grupo de población de mujeres, yo quiero medir la incidencia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tipo de estudio me va a ayudar a medir? El de cohorte. Entonces, por favor, no se olviden, el único estudio en el que yo puedo medir la incidencia es en un estudio de cohorte. ¿Por qué? Porque yo voy a tener los sujetos expuestos, no expuestos, y voy a esperar a lo largo del tiempo y en cuanto se enfermen, yo voy a saber, porque yo les estoy haciendo el seguimiento. Entonces, esto no sucede con otro tipo de estudios, como por ejemplo los estudios de caso control, porque en el caso control, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir a agarrar todos los grupos que ya se han enfermado y los grupos que son controles, pero no voy a saber en qué momento se han enfermado o en qué momento están sanos. Entonces, el único tipo de estudio que me va a permitir medir la incidencia son los estudios de cohorte, por favor. Entonces, no se olviden de este punto, por favor. Por otro lado, bueno, aquí está la corte. No los voy a confundir hoy con la prospectiva y la retrospectiva. Tengan en mente que es solamente la prospectiva. Al año vamos a ver con un poco de más calma lo que es esta cohorte histórica o corte retrospectiva, que es básicamente lo mismo, solamente que retrospectivo, pero no quiero confundirlos este año. Así que solamente tengan en mente lo que hemos visto de la parte prospectiva. Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de estudio analítico o comparativo, estoy hablando de un estudio de caso y control. ¿Y qué voy a trabajar en este estudio de caso y control? En este momento estoy iniciando donde esté el globito y ¿qué es lo que voy a buscar? Bueno, voy a tener mi población a mano derecha, voy a sacar mi muestra y a partir de la muestra yo voy a sacar los sujetos que están sanos y los sujetos que están enfermos. Yo voy a conformar mi grupo sin saber si han estado o no han estado expuestos antes. Entonces, a los sanos voy a buscar en sus historias clínicas, en sus registros, etcétera, y voy a averiguar cómo estaban en el pasado. Entonces podrá ser el pasado de años, meses, etcétera.
O si es una cuestión aguda, tal vez será más corto tiempo, pero finalmente, una vez que tengo a mis sanos, les voy a preguntar si es que ellos han estado expuestos o no han estado expuestos al factor. Lo mismo con los sujetos enfermos. Les preguntaré si han estado sanos o si han estado enfermos y si han perdón, si han estado expuestos o no expuestos en el pasado. Y una vez que yo tengo esto, voy a poder medir la asociación entre estos y comparar cuáles son los factores que probablemente hayan determinado esta enfermedad, según lo que yo estoy buscando medir. Entonces, el estudio de casos y controles es un estudio que me va a permitir estudiar, por ejemplo, un grupo de personas que ha tenido un determinado problema, por ejemplo, o una determinada enfermedad, y la voy a poder evaluar retrospectivamente para ver hacia el pasado si es que el factor de exposición ha podido enfermar a esta población. Entonces, los estudios de casos y controles, por favor, no se olviden, me va a permitir observar hacia el pasado algún tipo de factor de riesgo que hubiera podido presentar esta asociación. Entonces, si en el examen les plantearan, por ejemplo, un estudio de alguna, a ver, déjenme pensar qué ejemplo podría darles, algún estudio de, no sé, por ejemplo, fiebre amarilla, de un brote de fiebre amarilla. Se selecciona un grupo de personas que tengan la fiebre amarilla, por ejemplo, y otro grupo que no tenga este diagnóstico como de fiebre amarilla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar retrospectivamente si estas personas, por ejemplo, han entrado hacia las zonas selváticas o se han quedado más en las zonas urbanas. Ustedes han visto en microbiología o en parasitología que generalmente esto empieza con los monitos que viven en la selva y cuando empiezan a morir los monitos, generalmente este virus a veces sale hacia la población y aquí es donde empieza más. Entonces, si yo considero que un factor de riesgo es que la población hubiera entrado dentro de la selva, entonces lo consideraré como un factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Primero he buscado la enfermedad, la fiebre amarilla, el brote de la fiebre amarilla y voy a ver así el pasado para ver quiénes han entrado y quiénes no han entrado a la selva. Entonces, si estoy hablando de este tipo de diseño, estoy hablando de un estudio de caso y control, porque voy a buscar mi caso, voy a buscar mi control y lo voy a ver hacia el pasado. Entonces, este es un estudio típico de casos y controles. Ahora, ¿qué otro punto importante dentro de estos estudios? Son los estudios comparativos. Dentro de los estudios experimentales, ya les había mencionado que son estudios que son mucho más complejos porque son estudios en los que interviene el investigador y en el que generalmente va a dar un tipo de medicamento. Entonces, dentro de esto hemos hablado muchas veces acerca del doble ciego, del simple ciego, hemos hablado sobre todo de los ensayos clínicos aleatorizados, que son los que tienen mayor poder en cuanto a estudios de investigación. ¿Y qué es lo que yo hago? Bueno, voy a agarrar un grupo de personas y estos grupos de personas a unos les daré un tratamiento, por ejemplo, al azar y a otro grupo les daré otro tratamiento. Entonces, en función a esto, yo voy a ver cómo van a evolucionar y en relación a esto voy a ver cuán bueno puede ser el medicamento o que no hubiera tenido ningún efecto, etcétera. Entonces, esto hemos visto también que a veces podemos utilizar los placebos para hacer estas comparaciones, para que sea más, no tenga ningún sesgo, quiero decir. Hemos visto que hay muchos diseños dentro de estos que los vamos a ver al año con más calma. Hemos hablado de los ensayos clínicos cruzados, de las intervenciones múltiples, de los ensayos clínicos alternativos, que lo vamos a seguir viendo el año pasado con más calma. Pero un estudio experimental solamente es un estudio en el que se hace un experimento o se da un tratamiento o una dieta o algún factor a los pacientes para que puedan realizar. Hay otros estudios también, los cuasi experimentales, que los vamos a ver también al año, que son los estudios de antes y después, como hemos visto. Y en conclusión, como esta parte de la primera unidad, podríamos decir que hay diferentes tipos de estudios. Los más básicos o los que tienen menor poder de poder identificar, por ejemplo, algo que nosotros estamos buscando, son los reportes de caso. Un solo caso, por ejemplo. Luego sigue en orden la serie de casos que nos da un poco más de poder en cuanto a la investigación. Luego estarán los estudios ecológicos. Recuerden, por favor, que les dije que los estudios ecológicos son los estudios de población
poblaciones en las que yo no voy a ir a recolectar los datos, yo voy a obtener los datos a partir de las fuentes de investigación como el INE, como el estudio de demografía y salud, como el SNIS, etcétera, y a partir de esto yo voy a hacer mi correlación. Luego siguen los estudios transversales o los estudios de corte transversal, en los que yo voy a ubicar una población en un momento determinado y voy a identificar todo lo que está relacionado en este momento. Luego vendrán los estudios de cohorte, ya sea prospectivo o retrospectivo, en este momento no los quiero confundir, y después de esto vienen los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados. Y solamente por encima de esto tenemos el metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que son los mejores estudios que nosotros tenemos cuando queremos hacer una investigación y queremos plantear un resultado. Entonces, si nosotros nos enfocamos o trabajamos con estas metaanálisis, son los de más alto nivel en relación a todos los estudios. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en mente. Es importante también que ustedes conozcan lo que es la validez interna y lo que es la validez externa. A ver, déjenme ver qué más tenemos pendiente aquí, por favor. A ver. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la validez externa, cuando nosotros estamos hablando de validez externa, como su nombre dice, yo estoy hablando de todo lo que me está hablando afuera del estudio, en el que mi estudio va a poder tener validez si yo quiero hacer la comparación con otros grupos, en otras poblaciones, etcétera. En cambio, cuando estoy hablando de validez interna, ¿a qué me refiero? Sobre todo me estoy refiriendo a el tema de los sesgos en mi estudio. Habíamos dicho que es importante que yo controle todos los posibles errores al momento de hacer mi diseño del estudio, porque si yo no voy a tener en cuenta algunas posibles confusiones, factores, etcétera, entonces no tengo una validez interna al final. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de ensayo clínico. Yo voy a dar un tratamiento a un paciente y al otro grupo de pacientes no les voy a dar ningún tratamiento. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente las personas que no reciban tratamiento tal vez van a empezar a sospechar que no están recibiendo ningún tratamiento y por lo tanto ustedes saben que a veces hasta psicológicamente se presentan más los síntomas. Entonces, si yo no le doy ningún tratamiento, probablemente ellos van a mencionar que han desarrollado mayor cantidad de síntomas, que han estado en peor estado en relación a los pacientes que están recibiendo un medicamento. Y como ustedes saben, me imagino, ya saben también lo que es la definición de placebo. Entonces, al recibir un tratamiento, puede ser que psicológicamente también vaya a mejorar la situación de estos pacientes. Entonces, al final, yo voy a tener un estudio que probablemente no es del todo cierto. Puede ser que haya un sesgo en el que las personas que han recibido el tratamiento vayan a creer que están mejor se encuentran mejor en relación a la patología que las personas que no han recibido este tratamiento. Entonces, por eso tengo que tener cuidado con todos estos pequeños aspectos que yo tengo para garantizar la validez interna de mi estudio. A eso se refieren, con evitar sobre todo lo que son los sesgos dentro de mi estudio. A ver, ¿qué otra cosa más? Dentro de la formulación ya hemos visto en una serie de los pasos que lo primero es identificar el problema, definir el planteamiento del problema. Después de esto ya saben ustedes que tengo que plantear los objetivos, la hipótesis y como hemos visto en la primera diapositiva, todo lo que estoy siguiendo en orden. Cuando yo voy a identificar problemas, hemos visto también, yo voy a formular mis objetivos, también puede ser esto, podemos conocer como un diseño de una política pública. Bueno, lo vamos a repasar al final, no se preocupen. Pero, a ver, ¿qué más? Bueno, en relación a la validez interna, ¿qué más les puedo decir? Que entonces la validez interna sobre todo se refiere a los resultados que me van a ayudar a medir la realidad de mi estudio, que yo estoy trabajando y estoy mostrando resultados óptimos de mi estudio sin ningún tipo de sesgo, ni tampoco
ningún tipo de los errores sistemáticos. Ya habíamos visto cuando hemos hablado acerca del muestreo de lo que son los errores sistemáticos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio acerca del peso de la población, entonces vamos a tener tres balanzas, vamos a hacer tres investigadores. Si mi balanza, por ejemplo, está mal, todas las personas que yo voy a pesar van a tener un error sistemático, porque sistemáticamente todo el que viene a pesarse conmigo va a tener ese error. Entonces, la validez interna es la que se va a fijar sobre todo en evitar los errores sistemáticos y en evitar los sesgos también, como el ejemplo que les había dado de los medicamentos. Entonces, eso me va a dar la validez interna. Entonces, no se olviden, por favor, eso es lo que me va a medir, sobre todo los sesgos y el tema de los errores sistemáticos. Eso es lo que me va a medir este tipo de validez. A ver, ¿qué más? Hemos hablado un poco también acerca del muestreo. Hemos dicho que es muy importante el tema del muestreo porque probablemente yo no voy a poder trabajar con toda la población existente cuando quiero hacer una investigación. Por ejemplo, no puedo trabajar con toda la población de La Paz o incluso con toda una comunidad porque es mucha la cantidad de población y probablemente yo no voy a tener el tiempo, no voy a tener el equipo ni los recursos para poder trabajar con una población tan grande. Es por esto que se ha identificado estadísticamente algunas maneras para poder calcular un tamaño de muestra que me permita identificar el factor que yo estoy buscando con un nivel de confiabilidad suficiente como para asegurar que me estoy refiriendo a la población en total. Entonces, cuando yo hago un muestreo, no olviden por favor que los muestreos pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. ¿Qué hemos dicho que son los probabilísticos? Todos los muestreos en los que interviene el azar. Yo voy a sacar al azar los individuos de la población que van a entrar a mi estudio y todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En cambio, los estudios no probabilísticos son los estudios en los que no hay la probabilidad. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, el estudio del muestreo bola de nieve, que es cual que se refiere que yo agarro a un paciente, por ejemplo, y este paciente va a traer a un amigo, a un compañero, este a su vez a otro compañero, y así se va a hacer como una bola de nieve. Por ejemplo, este tipo de diseños se los trabaja más en poblaciones que son de difícil acceso, como de drogadictos, por ejemplo, o trabajadoras sexuales, que muchas veces es difícil poder contactar y hacer que participen dentro de este estudio. Hemos visto también que hay los estudios por conveniencia, que es cuando yo no voy a tener las posibilidades, por ejemplo, de ir a buscar al paciente a otra ciudad, etcétera. Entonces, por conveniencia voy a tener que trabajar con las personas que viven o que se encuentran cerca de mi centro de salud para poder hacer el seguimiento. Hemos hablado acerca de los estudios, de los muestreos también estratificados y hemos dicho que se refiere a los estratos. Cuando yo voy a buscar diferentes estratos y voy a sacar población de cada uno de estos para que vayan a conformar mi estudio. Hemos hablado del sistemático también. Hemos hablado de los estudios en los que puedo tener un algoritmo que van a entrar también todos los que va a definir el algoritmo, pero básicamente tenemos esta subclasificación, probabilísticos y no probabilísticos. ¿Cuáles son los probabilísticos? En los que todos tienen la misma probabilidad de entrar dentro del estudio. Los no probabilísticos no tienen la misma probabilidad. Yo voy a decidir o bueno, en base a algún factor van a entrar los pacientes dentro de mi estudio. Bueno, hasta ahí creo que hemos hecho un repaso rápido acerca de lo que es la primera unidad, de todo lo que es los estudios, los diseños, etcétera. Y no sé si tienen alguna pregunta en relación a la primera unidad. Doctora, ¿podría volver a explicar la parte de un estudio ecológico? No me quedó esa parte. Claro que sí. Un estudio ecológico se refiere sobre todo a... Nos vamos a apoyar aquí. Un estudio ecológico se refiere a un estudio también que va a buscar una correlación, va a buscar asociar un factor de riesgo con una enfermedad, pero la diferencia de los estudios, de los otros estudios, es que en un estudio ecológico yo no voy a ir a recolectar los datos. Por ejemplo, yo no voy a calcular mi tamaño de muestra y yo no voy a ir a tomar las muestras o hacer una encuesta. Directamente yo me voy a basar en los datos de algunos sistemas, por ejemplo, como el SNIS o como el INE o como el ENSA, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, donde, por ejemplo, el ejemplo que les había dado, yo quiero ver la tasa de mortalidad
que hay en la ciudad de La Paz y quiero asociarla, por ejemplo, con los accidentes de tráfico. Entonces, yo no voy a ir a medir a toda la ciudad de La Paz quienes han tenido accidentes y quienes se han muerto. Directamente voy a ir al INE y voy a bajar toda esta base de datos de la población que ha fallecido por un accidente de tráfico. Entonces, yo voy a correlacionar esta información y a esto se llama un estudio ecológico, a un grupo grande de población, pero es una población en la que yo no voy a recoger mis datos. Simplemente voy a tomar los datos a partir de las fuentes de información primarias o secundarias para poder trabajar en este estudio, en esta investigación. Más claro, Radek, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en relación a la primera unidad, chicos? Libertad, ¿alguna pregunta? Creo que no, Doc. La última partecita como que fue un poquito rápido, pero como que creo que sí se entendió. No sé si tal vez como que nos pueda tipo, no sé, es una pregunta y si sabemos responder internamente, digamos, ya sabemos que hemos captado bien, digamos, esa parte. A ver, ¿qué podría preguntarles? A ver, ¿qué tipo de estudio me va a medir incidencia? Estudio de corte. Muy bien, Valeria, gracias. Muy bien. ¿Qué tipo de estudio me va a medir la prevalencia? De corte transversal. Muy bien, gracias, Valentina. Estudio de corte transversal me va a medir la prevalencia. Muy bien. A ver, ¿cuál es el primer paso en el que yo necesito para realizar un estudio de investigación? Identificación y planteamiento del problema. Muy bien, Caro, perfecto. ¿Qué es la validez interna? Eli, ¿o hay alguna voluntaria? A lo que nos explicó era lo que nos va a ayudar a poder medir y evitar los sesgos dentro de nuestro propio estudio. Muy bien, Cami. Sesgos y errores sistemáticos, no se olviden. Creo que sí, creo que han captado bien esta parte de aquí. Creo que no hay mucho inconveniente, han recordado bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos lo que es la unidad de estadística. Entonces, a ver, como les había mencionado al inicio de la presentación, el examen no va a estar tan dirigido a que realicen los cálculos como hemos visto en la unidad específica de estadística. Esta vez no van a tener que sufrir con los cálculos, son preguntas un poco más teóricas de lo que es estadística. Como les había mencionado, hay un pequeño cálculo de un promedio y de una desviación estándar, pero no vamos a trabajar en este caso lo que es la t-student o lo que es el chi cuadrado, no vamos a trabajar en relación a esto. Así que enfóquense un poco más en la parte teórica, más que en la parte de los cálculos para el examen final. A ver, vamos a ver si es esta la presentación general que hemos hecho del repaso de estadística para ver qué son. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. Bueno, hemos dicho que bioestadística es el tema de la estadística que está aplicada hacia nuestra área, que es el área bio, y que sabemos que es importante que la tengamos en cuenta y es la diferencia en relación a la estadística como tal, porque nosotros trabajamos con datos biológicos y al estar trabajando con datos biológicos hemos visto que no siempre son iguales los datos biológicos. Es diferente, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar en una ingeniería o cuando voy a trabajar, por ejemplo, en matemáticas, donde los datos no van a variar, pero en cambio en un estudio biológico sí van a variar. El ejemplo que siempre les doy es que si yo les mido la presión arterial en la mañana y en la noche, no van a tener la misma presión arterial. O si yo mido la presión arterial a ustedes y a otros de sus compañeros al mismo momento, también van a variar. Entonces, a esto llamamos variabilidad biológica y pues por esto que nosotros nos enfocamos en una parte de la estadística que tiene en cuenta toda esta variabilidad biológica. Hemos visto lo básico, en básico hemos empezado
empezado con bioestadística hablando de lo que son las variables. ¿Y qué son las variables? Son características que yo voy a medir. Por ejemplo, la edad, el sexo, si está enfermo o no está enfermo, etcétera. Estas son las características que yo voy a medir y las voy a denominar como variables. Hemos dicho que las variables también pueden clasificarse según si son cuantitativas o cualitativas. Estoy hablando de las cualitativas cuando estoy hablando de algunos caracteres que no se van a medir con un número, por ejemplo, el sexo, el estado civil, pero voy a hablar de variables cuantitativas cuando sí voy a medir con un número, por ejemplo, el número de hijos o voy a medir la glicemia, ahí voy a utilizar un número. Entonces pueden llamarse cuantitativas y cualitativas. Otra manera de clasificarlas es en relación a la función a la que ocupan, que pueden ser variables dependientes y variables independientes. Por ejemplo, si yo les planteo un estudio en el que, de nuevo con el mismo ejemplo, porque no quiero dar otros ejemplos que podrían estar en el examen. Por ejemplo, un estudio de café, consumo de café en mujeres que va a producir la osteoporosis. Si yo veo ¿cuál es la variable dependiente? Es la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la osteoporosis depende del consumo de cafeína. En cambio, el consumo de cafeína es una variable independiente. Entonces, no se olviden, por favor, esta parte de las dependientes y las independientes. La variable dependiente es la que va a estar influenciada por el factor de riesgo. O, por ejemplo, si yo quiero ver bajo peso al nacer, de los niños que son hijos de madres con enfermedad de Chagas. ¿Cuál es el dependiente? Va a ser el bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque va a depender de si la madre tiene o no tiene la enfermedad de Chagas. Entonces, a esto me refiero con una variable dependiente o variable independiente. Bueno, ya hemos visto las medidas también básicas que hemos visto el año pasado, que son las medidas, bueno, cuando yo voy a trabajar con datos cualitativos, por ejemplo, el sexo, el estado civil, yo voy a hablar con porcentajes, voy a expresar mis resultados con porcentajes. En cambio, cuando yo voy a hablar de datos cuantitativos, por ejemplo, la glicemia, el número de hijos, etcétera, voy a tener diferentes tipos de medidas, como son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Bueno, también las medidas de posición y las medidas de kurtosis, pero básicamente tengo las medidas de tendencia central, que son promedio, moda, mediana, porque me van a mostrar el centro de la distribución. Y por otro lado, las de dispersión, que me van a ayudar a medir cuán dispersa está la población. En este momento estoy hablando del coeficiente de variabilidad, de la varianza y de la distribución, desviación estándar, perdón. Entonces, eso hemos visto el año pasado. Ustedes saben cómo calcular un promedio, saben cómo calcular una desviación estándar, y es un único ejercicio, como les digo, que va a entrar en el examen, en el que van a tener que calcular un promedio y una desviación estándar, sencillas, que son esta parte de la estadística. Luego hemos visto, eso es como estadística básica, digamos, a lo que hemos visto en relación al año pasado. Y hemos visto en estadística inferencial este año un poco más acerca de las pruebas que yo voy a utilizar. Bueno, perdón, espérenme. Estas son, bueno, lo que les acabo de comentar es lo que nosotros hemos visto el año pasado en relación a la estadística descriptiva. Este año ya hemos tocado la parte de la estadística inferencial, y como su nombre dice, este tipo de estadística me va a ayudar a inferir los resultados a la población en general, porque hemos visto que yo trabajo en una muestra pequeña porque no tengo todos los recursos económicos, personal, etcétera, como para poder trabajar en toda la población. Por eso es que yo calculo un tamaño de muestra y voy a trabajar en esta pequeña muestra para inferir los resultados hacia la población en general. De esto es estadística inferencial. Ahora, habíamos hablado también cuando hemos hecho este repaso que la bioestadística básicamente tiene tres grandes objetivos. El primero hemos dicho que es las pruebas de hipótesis, que es lo que cuando yo voy a hacer un estudio y voy a buscar identificar que un factor de riesgo precede o está asociado con una enfermedad o que producir algún tipo de consecuencia, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero trabajar para comparar y ver la asociación que puede existir entre este factor de riesgo y la enfermedad, estoy hablando acerca de las pruebas de hipótesis. ¿Y cuáles son? Básicamente son la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, en la hipótesis nula simplemente estoy afirmando que no hay asociación, y en la hipótesis alterna estoy afirmando que sí hay una asociación.
Otro de los objetivos es la estimación. Hemos dicho que, por ejemplo, yo voy a trabajar en una pequeña muestra, pero esta muestra me va a ayudar a definir, a identificar la posibilidad de que sea ese mismo resultado en la población general, en la población total. En eso estoy hablando de lo que es, perdón, en lo que es, ay, perdón, creo que se ha desordenado. Bueno, no. De eso estoy hablando, de lo que es la estimación. Y finalmente, la predicción, que hemos dicho que esto vamos a llevar al siguiente año, cuando veamos las medidas de asociación, de riesgo relativo, ER, etcétera, en las que yo voy a ver, por ejemplo, en este caso, de 2 a 10 veces más de riesgo de tener cáncer de pulmón en las personas fumadoras. Al año vamos a ver lo que es el OR, el RR, etcétera. Este año no nos confundimos con esto. Entonces, cuando yo voy a trabajar con las pruebas de hipótesis, hemos dicho que hay diferentes pruebas que me van a ayudar a comparar y mucho depende de lo que yo quiero trabajar. Hemos visto que este año, y no quiero confundirlos mucho en este sentido, hemos hablado acerca de lo que es el valor muestral, el valor teórico, o la bondad de ajuste, en el que me va a permitir comparar un dato teórico con un dato que yo he obtenido. No los quiero confundir con esta parte. 2 muestras relacionadas, igual no quiero confundirlos con esta parte, pero es en un estudio, como hemos visto, el cuasi experimental, por ejemplo, en el que yo voy a ver cuánto pesaba una persona antes, luego le voy a dar una dieta y voy a ver cuánto pesa después. Tampoco quiero confundirlos con esto, pero sí me voy a adentrar un poco más en lo que son las 2 muestras independientes. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando yo tengo 2 muestras independientes? Bueno, en esta, como les digo, no los quiero confundir, así que nos vamos a saltar igual de esta, tampoco quiero confundirlos, y nos vamos a las 2 muestras independientes. Entonces, por ejemplo, aquí les había puesto que yo quiero hacer la comparación de 2 analgésicos, el celeste con el amarillo, y voy a tener mis 2 poblaciones, la población de celestes y las poblaciones de amarillos, a los que cada uno les voy a dar un medicamento. Y al final voy a ver cuál ha sido el resultado, por ejemplo, en cuanto al dolor, si es que algún grupo de pacientes tenía más o tenía menos dolor. Entonces, a esto me refiero con una asociación. Y para buscar esta asociación, yo necesito primero tener claro las variables. Ya habíamos visto las cuantitativas, les acabo de mencionar la clasificación según cualitativas, cuantitativas. En las cuantitativas mido promedio, mediana, desviación estándar, moda, etcétera. En cambio, en las cualitativas voy a medir la variable con porcentajes. Ya hemos visto lo que son las hipótesis, no quiero confundirlos con las unilaterales, las veremos al año probablemente. Solamente nos quedamos con la idea de las bilaterales, que me va a hacer una comparación. Bueno, cuando yo voy a hacer un trabajo a nivel de estadístico, cuando yo voy a analizar mis resultados, yo ya sé, y previamente al definir mi trabajo, al hacer el diseño metodológico, yo voy a tener planteada ya la hipótesis. Y después simplemente tengo que hacer el cálculo estadístico que me va a permitir responder a la hipótesis para saber si es o no, hay o no hay una asociación estadísticamente significativa y poder finalmente emitir una conclusión. Para esto existen diferentes pruebas estadísticas. Este año solamente hemos visto 3, que son la chi cuadrado, la T de Student y la prueba Z, pero existen una infinidad de pruebas estadísticas que yo puedo utilizar según la población que yo estoy trabajando, el tamaño de la población, etcétera. Y el valor P, que hemos visto que es el que finalmente nos va a indicar si es que existe o no existe una asociación. Recuerden que habíamos dicho que un valor P menor a 0.05 es el que generalmente yo trato de identificar, porque es el que me está diciendo que sí hay una asociación estadísticamente significativa. En cambio, si es mayor a 10, no hay una asociación estadísticamente significativa. Ahora, en relación a las pruebas que yo voy a utilizar, tengo para las proporciones o para las variables cualitativas, que hemos dicho que voy a utilizar siempre porcentajes. Y tengo la prueba para hacer este tipo de comparaciones, la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, entonces, es simplemente una prueba que me va a ayudar a medir la relación entre una variable cualitativa y una variable cualitativa, perdón. Por ejemplo, si yo quiero medir, a ver qué ejemplo les puedo dar, si existe relación entre el tipo de alimentación y el grado de obesidad. El tipo de alimentación es una variable cualitativa porque
probablemente una de mis variables va a ser predominio de hidratos de carbono, la segunda serán, por ejemplo, población vegetariana y tercero, una población vegana, por ejemplo. Y voy a identificar si es que existe, por ejemplo, obesidad o no existe obesidad. Entonces, ambas son variables cualitativas. Cuando yo tengo estas variables cualitativas, voy a utilizar la prueba de chi cuadrado. Por favor, no se olviden. Esta prueba de chi cuadrado hemos dicho que es una prueba que es asimétrica porque es una elevación al cuadrado de la distribución normal, eso ya hemos visto. Entonces el gráfico de una prueba chi cuadrada es esta, y ustedes saben que necesito, antes de realizar una prueba, hay algunos pasos o algunas condiciones que yo tengo que seguir. Por ejemplo, tengo que verificar que todos mis valores esperados sean superiores a 5. ¿Cómo voy a hacer? Voy a calcular la fila por la columna y lo voy a dividir entre el total para tener cada uno de los valores esperados. Esto ya saben calcular ustedes. ¿Y cuál es la condición? La condición, y les he puesto aquí como importante, es que todos los valores sean superiores a 5. Si uno de los valores no es superior a 5, ¿cuál es la prueba que voy a utilizar, Cami? Era la T de estudio, si no estoy mal. No, la prueba de Fisher. Muy bien. Entonces, recuerden, por favor, cuando uno de mis datos esperados, como estos de aquí, son inferiores a 5, en este caso todos son superiores a 5, ¿no? 52, 57, 8, 9. Pero si alguno de estos datos fuera inferiores a 5, yo ya no puedo utilizar la prueba de chi cuadrado y por lo tanto necesito utilizar la prueba de Fisher. Este año no hemos aprendido a calcular la prueba de Fisher y como les había comentado, la prueba de Fisher es bastante morosa porque se calcula en base a las probabilidades, por lo tanto es bastante complicado de calcular y yo nunca he calculado una prueba de Fisher a mano. Entonces, simplemente es importante que sepan, porque van a trabajar también con bases, con programas estadísticos que ya les van a calcular lo que es un chi cuadrado, lo que es una Fisher, etcétera. Pero este año hemos visto la base e incluso estas fórmulas para que ustedes entiendan desde la base cuándo utilizar y qué pruebas utilizar, porque si se aprenden de memoria no van a poder identificar después. Entonces, eso en cuanto a las variables cualitativas. Ahora, cuando yo voy a hablar de variables cuantitativas, me estoy yendo al otro lado. Por ejemplo, yo quiero hacer la comparación de promedios. Para comparar promedios, yo puedo trabajar con dos pruebas estadísticas. Bueno, hay muchas más, como les había mencionado, pero aquí solamente les voy a hablar acerca de una distribución normal y de la prueba de T de Student. ¿En base a qué voy a utilizar estas pruebas? En base al tamaño de la población. Si mi población o mi muestra, perdón, es grande, ¿qué quiere decir grande? Mayor a 30 sujetos, yo voy a utilizar directamente la prueba Z. Pero si yo tengo una población que es más pequeña o menor de 30 sujetos, no puedo utilizar la prueba Z, por lo tanto voy a utilizar la prueba T. Ambas son bastante parecidas, pero existen algunas diferencias. Entonces, cuando tengo dos muestras y quiero comparar una de ellas es cuantitativa, necesito hacer este tipo de cálculo. Ya sea con la prueba Z o con la prueba T. Cuando estoy hablando acerca de la prueba Z, perdón, primero de la distribución normal. Permítanme recordarles qué es la distribución normal. Es la distribución de los datos. Esto lo hemos visto desde el año pasado. Una distribución normal tiene algunas características, como por ejemplo, es simétrica. Si ustedes se fijan, es una campanita que si yo la doblo por la mitad, ambos lados van a coincidir perfectamente porque es una campana simétrica. ¿Qué quiere? Otra de las características, por ejemplo, es... ¿qué otra más? Bueno, sus colas nunca van a llegar a tocar la línea transversal, pero porque esto tiende a ir al infinito. Entonces, esta es una distribución normal en forma de campana. No olviden, por favor, igual que... A ver, aquí les voy a mostrar en el gráfico, perdón, antes de confundirles. Bueno, una distribución normal, no olviden, por favor, que su promedio siempre es 0 y su desviación estándar siempre es 1 en una distribución normal tipificada. Ahora, hemos visto que, bueno, hemos aprendido a calcular lo que es esta prueba Z, que es bastante sencilla de
calcular. Han visto ustedes que necesito calcular el error estándar y para esto necesito algunos los datos que me van a plantear y poder trabajar después con la prueba de Z para hacer la comparación. ¿Qué tengo que hacer? Vas simplemente recordar que ya tengo mi hipótesis que le he definido en el estudio, voy a calcular mi error estándar y en base al error estándar voy a calcular mi valor Z y en base al resultado que me haya salido, yo voy a buscar en mi tabla para poder encontrar si es que es una asociación significativa o no significativa. Eso en cuanto a una distribución normal, y cuando hablo de distribución normal, les estoy hablando de la prueba Z. Ahora, cuando voy bueno, otra característica, perdón, antes de que me olvide de la distribución normal, es que también es asintótica. ¿Qué quiere decir asintótica o asintónica? Quiere decir que a medida que voy aumentando la cantidad de población, mi muestra va a distribuir siempre, se va a hacer una tendencia a la distribución normal. Si, por ejemplo, hoy tengo una cantidad de 50 sujetos y es más o menos la forma de una campanita, si voy aumentando la cantidad de sujetos, se va a volver una campana perfecta cuando sea un tamaño grande de la población. Entonces, una distribución normal, no se olviden que es simétrica, siempre tiene los valores que están alrededor del promedio, es asintótica. ¿Qué otra característica? Bueno, el promedio, la moda y la mediana coinciden, por lo general siempre es el mismo valor, por eso está al centro, y bueno, es unimodal. Una distribución normal es unimodal, ya saben, promedio, moda, mediana, tiene que ser el mismo valor, por lo tanto hay una sola moda. Entonces, esa es una característica de la normal. Ahora, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una prueba T, es una prueba que es muy parecida en el gráfico, como ustedes ven, a la distribución normal. Es igual una campanita. Entonces, tiene más o menos las mismas características que una distribución normal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a trabajarla con poblaciones más pequeñas que son inferiores a 30. Esta distribución o este cálculo que yo voy a utilizar con la prueba T de Student, voy a tener ciertas características como, por ejemplo, que es una prueba, su distribución es una campanita, su promedio, moda, mediana tienden también a estar alrededor del centro, que es 0, su desviación estándar puede ser 1. ¿Qué otra cosa importante? Que las colitas van a ser un poco más gruesas o más densas en relación a la distribución normal, pero si aumento la cantidad de los individuos, se van a superponer una con la otra y van a hacer la misma distribución. Es asintótica también. ¿Qué quiere decir asintótica? Que mientras más aumento el tamaño de la población, va a tender a ser una distribución normal o una campanita perfecta. Entonces, cuando utilizo la prueba de T de Student, no se olviden, por favor, cuando estoy hablando de una población o de una muestra pequeña. ¿Cuándo hemos dicho que es una muestra pequeña? Cuando estoy hablando de sujetos menores a 30, menos de 30 individuos, utilizo la T de Student. Más de 30 individuos, voy a utilizar la prueba Z. A ver, ¿qué más? A ver, déjenme ver qué más. Bueno, en relación a, creo que es básicamente esta la prueba T que hemos visto, las fórmulas, bueno, esto ya las hemos visto también. Recordarles simplemente una distribución normal como hemos visto aquí, es una distribución que me va a dar la forma de una campanita. Esta distribución tiene también, esto es importante que recuerden también, por favor, que esta distribución normal tiene esta campanita normal, también va a tener ciertas áreas que van a estar entre -1 y +1 desviación estándar, -2 y +2 desviaciones estándar y -3 y +3 desviaciones estándar. Recuerden entonces que una distribución normal, su promedio es 0 y su varianza es 1 y lo que se encuentra en -1 y +1 es 68.3%. Si estoy hablando entre -2 y +2, estoy hablando del 95.5%. Y si estoy hablando del -3 y del +3, estoy hablando del 99.7%. Entonces, recuerden esta distribución en cuanto a las distribuciones normales. Recuerden entonces todas las características que ya hemos hablado, que tiene una forma de campanita, que es simétrica, que el área total bajo la curva es el 100%, que se divide también según +1 y -1 distribuciones estándar, que los extremos son infinitos y no van a llegar a tocar la horizontal,
total, pero sí van a estar muy cercanos a ella, que van desde el menos infinito hasta el más infinito y que va a tener un solo pico o una sola moda y que el promedio, la moda y la mediana van a tender a ser alrededor del promedio de la población. Creo que eso es lo más importante en relación a estas pruebas Z en estadística. ¿Qué otra cosa es importante que recuerden? Probablemente, ¿qué más hemos visto aquí? Los errores, hemos visto también, hemos hablado acerca de errores. A ver, permítame, nos vamos a pasar esto de los cálculos rápido. Ya los hemos calculado cuando hemos visto esta unidad. Como les digo, no van a haber muchos cálculos en esta unidad. Entonces, nos vamos a pasar rapidito esto de aquí. A ver, ¿qué más? No, esto es ya en base a las pruebas. Ahora vamos a recordar también que cuando yo trabajo con mis pruebas estadísticas, yo también tengo que el error alfa, el error beta, van a recordar ustedes, pero no me acuerdo cuál es esa presentación. A ver, chicos del 2A o del 2D, ¿recuerdan, por favor, cuál era la presentación? Creo que era esta de contraste de hipótesis, ¿verdad? ¿Dónde están los errores? Creo que es esta. Sí, creo que es esta de aquí. Ya, entonces, igual rápidamente, ya sabemos lo que es una prueba, una prueba de hipótesis, perdón, una hipótesis, ya sé lo que yo tengo que medir y tengo que tratar de evitar cualquier tipo de errores, como por ejemplo el error aleatorio, que hay una falta de precisión, el error sistemático, es decir, que quiero tener una validez interna importante y para esto necesito controlar los errores. La estadística me va a ayudar a controlar los errores aleatorios y con epidemiología voy a poder controlar los errores sistemáticos. Entonces, cuando yo voy a hacer el contraste de hipótesis, tengo que tener en cuenta algunos aspectos como la formulación, la prueba que yo voy a utilizar, etcétera, para mi estudio que lo voy a definir al principio del estudio. Entonces, yo voy a decidir con la prueba estadística que voy a utilizar al final si es que acepto o rechazo la hipótesis nula y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que si existe o no existe una asociación estadísticamente significativa. Ahora, cuando yo trabajo, bueno, ya hemos visto lo que es el valor P también, hemos visto cómo se vería la gráfica y bueno, en tipos de respuestas. Cuando yo hago un estudio, hemos visto que estoy infiriendo el resultado. ¿Qué quiere decir? Que yo he trabajado en una pequeña muestra y este resultado lo voy a generalizar hacia la población total, pero tengo cierta probabilidad de equivocarme porque no estoy trabajando con el 100% de la población que es real. Por lo tanto, pueden existir algunos tipos de errores o algunas zonas de error. Entonces, primero, la zona 1 es el rechazo. Si ahorita dibujamos la campanita y planteamos ahí nuestros datos, vamos a ver que una parte de la campana me va a decir que rechazo la hipótesis nula y la otra que acepto la hipótesis nula y eso me va a dar el nivel de significancia. Entonces, cuando estoy hablando, por ejemplo, de esta prueba, como ustedes ven aquí con una forma de campanita, ¿qué es lo que estoy viendo? Que a ambos lados, bueno, generalmente les había mencionado que trabajamos con el 95% de nivel de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 5% de margen de error. El 5% lo voy a dividir en ambas colas, por eso es que hay 2.5 aquí y 2.5 aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el resultado que yo encuentro cae dentro del blanco de esta prueba, entonces quiere decir que estaré con una hipótesis nula, pero si cae en esta pequeña área de aquí, será mi resultado a la inversa. Entonces, pruebas unilaterales no los quiero confundir, pero como les decía, puede ser que se produzca algún error cuando yo voy a aceptar o voy a rechazar mi hipótesis nula. Y esto se los conocen sobre todo como el error tipo 1 y el error de tipo 2. Para poder comprender un poquito mejor esta parte de los errores, yo voy a hacer una tabla de 2 por 2 en la que voy a poner la conclusión de la prueba.
yo ya he calculado mi chi cuadrado, mi t de Student, lo que sea, y finalmente voy a tener mi hipótesis nula o mi hipótesis alterna y voy a decidir si la acepto o la rechazo. A este otro lado, en la vertical, estoy la realidad, estoy suponiendo que yo conozco la realidad de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Ahora, ¿cómo la qué voy a interpretar? Si yo concluyo que es una hipótesis nula, o sea que no hay una asociación y en realidad no existe una asociación, estoy hablando de una decisión correcta. Estoy hablando de un nivel de significancia o una probabilidad de 1 menos alfa. Por otro lado, esta de aquí, si es que yo voy a aceptar una hipótesis alterna y como positiva, es decir, que hay una asociación estadísticamente significativa y en la realidad también voy a ver que hay una asociación estadísticamente significativa, también es una decisión correcta y estoy hablando en este caso de la potencia de mi estudio. Y hemos dicho que la potencia del estudio por lo general lo trabajamos en 80% y que también expresa 1 menos beta que ya hemos visto en la parte de estadística y ya no los voy a marear con eso. Pero si mi decisión es correcta, cuando tengo un nivel de significancia y una potencia correcta de 95 y la potencia de 80%. Pero, ¿qué pasa si yo me equivoco? Por ejemplo, si yo me equivoco y acepto la hipótesis alterna y estoy diciendo que hay una diferencia estadísticamente significativa, pero en realidad no hay, entonces estoy cometiendo el error de tipo 1. Pero, bueno, ese es el error de tipo 1. Por el contrario, si es que yo acepto mi hipótesis nula, digo, bueno, no hay asociación en este estudio, no hay una asociación estadísticamente significativa, pero en la realidad sí existe una asociación, estoy incurriendo en lo que es el error de tipo 2. Entonces, es importante que ustedes recuerden que la hipótesis nula tenemos que aceptarla o tenemos que rechazarla en función a las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Y para esto sabemos también que podemos incurrir dentro de 2 tipos de errores, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, si les hacen alguna pregunta en el que dicen, si la hipótesis nula es cierta, por ejemplo, y se la rechaza, estoy hablando de un error de tipo 1. Por el contrario, si es que estoy aceptando la hipótesis alterna y la rechaza, estoy hablando del error de tipo 2. Entonces, recuerden esta parte de los errores, por favor, que es importante al momento de hacer la interpretación de una prueba estadística. Bueno, aquí recuerden que les he pasado también estas, léanlas un poquito más si es que quieren entender un poquito más acerca de los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2, que está un poquito más claro en esta presentación. A ver, ¿qué más en relación a estadística? Es importante que tengan idea para mañana. Creo que básicamente eso es lo que tienen que saber en cuanto a teoría. ¿Alguna duda en cuanto a teoría de estadística? Ian, ¿alguna duda? Creo que no, doctora. Muy bien. A ver, ¿quién más? Valentina, ¿alguna duda? No, doctora, todo claro, gracias. Muy bien. Creo que eso es lo básico en relación a estadística. A ver, ahora veremos un poquito de lo que es demografía. A ver, ¿qué hemos visto en demografía? Bueno, en demografía hemos visto también, a ver, ¿cuál nos servirá de demografía? Tal vez esta, tal vez. Ya, bueno, en demografía hemos visto que la demografía es una ciencia que nos está hablando demos, que quiere decir pueblo, y grafía, que quiere decir descripción. Entonces vamos a hablar acerca de la descripción de la población. Esta demografía, nosotros como área de la salud, no solamente nosotros como área de salud, sino en relación a cualquier otras de las distintas otras ciencias, hablamos de demografía porque necesitamos tener algunos datos para poder trabajar y para poder plantear algunas políticas, algunos programas para mejorar la situación de la población. Ya habíamos hablado también el año pasado en relación a lo que es la medicina social o la salud pública y la medicina asistencial. Les habíamos recordado que cuando
vayan a ser médicos asistenciales, van a atender a sus pacientes uno a uno en sus consultorios, pero que de alguna manera también van a ver lo que es la medicina a nivel de comunidad. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en un hospital o trabajan no sé, en su consultorio o a nivel de alguna institución como el CEDES o el ministerio, estamos hablando ahí acerca de lo que es la salud de la población. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, en su hospital que están aumentando el número de casos de, no sé, de mortalidad materna, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Bueno, identificarán o buscarán algún programa, alguna política, realizarán algo para poder medir, disminuir, perdón, esta mortalidad materna. Entonces, para esto me sirve la demografía, para que yo no esté a ciegas y yo pueda realizar o implementar políticas donde más hace falta a la población. Entonces, ese es el objetivo principal de la demografía. No se olviden, por favor. Ahora, esta demografía es importante, además de esto, bueno, algunos puntos importantes de la demografía como, perdón, espérenme. Ya. Ok, espérenme. Bueno, perdón, volviendo al tema de la demografía, tenía, creo, otra que es más resumida o no. Bueno, me parece que no, lo siento. Nos quedamos con esta nomás. Creo que había otra más resumida, pero bueno, ni modo. Bueno, en relación a la demografía, ya saben ustedes el objetivo principal de la demografía. Hemos visto que en demografía existe, bueno, ya hemos visto esto que se basa en relación a la población, sobre todo la demografía, hemos visto que puede ser la demografía estática y la dinámica. Cuando hablamos de la estática, estamos hablando de la estructura y del tamaño de la población, y aquí voy a hablar, por ejemplo, del sexo, de la edad, del envejecimiento, de la ocupación, etcétera. En cambio, en la dinámica voy a hablar un poco acerca de lo que es el movimiento de la población. Aquí voy a hablar de lo que es natalidad, fecundidad, mortalidad y migración específicamente. Ahora, ¿qué más? La demografía estática hemos visto que se basa sobre todo en lo que son indicadores, en las estructuras y en las pirámides. Cuando estoy hablando de indicadores demográficos, como su nombre dice, un indicador es algo que me va a enseñar o que va a mostrar algo que yo estoy buscando. Por ejemplo, el índice de masculinidad, que me dirá, me va a decir cuántos varones hay en relación a las mujeres. Si yo hablo del índice de analfabetismo, por ejemplo, voy a medir todas las personas analfabetas entre las poblaciones que sí son alfabetas y voy a sacar, por ejemplo, mi índice de analfabetismo. Si estoy hablando de la población económicamente activa, estoy hablando de la población que consideramos en demografía de 15 a 64 años, que es la población que trabaja, entre la población que no trabaja. Si yo quiero ver, por ejemplo, el índice de envejecimiento, ¿cómo calculo el índice de envejecimiento? Voy a medir a la población que tenga 65 años y más y la voy a dividir entre la población que tiene menos de 15 años y la voy a multiplicar por 100. Entonces, esto me va a dar el índice o el indicador de la población envejecida. El índice de dependencia. Bueno, sabemos también que la población puede estar entre la gente que no puede trabajar, son obviamente los niños menores a 14 años. Bueno, teóricamente en demografía llamamos así, aunque sabemos que nuestra realidad es diferente, pero sabemos que los niños menores de 14 años no deberían trabajar y tampoco la población que es mayor de 65 años. Entonces, cuando yo quiero ver el índice de dependencia, o sea, quiero saber cuánta es la población trabajadora de mi país, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar la población que son los niños y los adultos mayores y la voy a dividir entre la población que sí puede ser trabajadora y la voy a multiplicar por 100. Entonces, esto me va a dar el índice de dependencia que me va a ayudar a identificar también qué tanto es la carga que tiene mi país en cuanto a su desarrollo. Y hemos hablado también acerca del relevo generacional, etcétera, que me va a ayudar, me va a permitir saber cómo va el desarrollo de mi país. Pero recuerden, por favor, que algunos de los indicadores son este de masculinidad, analfabetismo, el de envejecimiento. No se olviden que tengo que dividir 65 años y más entre los menores de 15 años, no entre el resto de la población. Población de 65 años y más dividido entre la población de menores de 15 años, multiplicado por 100. Por favor, recuerden eso.
Como además de estos indicadores, bueno, ustedes saben que hay una serie de indicadores, un montón de indicadores que se pueden medir. Hemos visto los más importantes a lo largo de esta unidad. Hemos hablado acerca de las pirámides poblacionales también. Hemos visto que hay las poblaciones que son la de tipo pagoda, las típicas primero, que son la pagoda, campana o bulbo, la pagoda que también se llama expansiva o progresiva, la campana que es más o menos simétrica, y la regresiva o de tipo bulbo. A ver, creo que aquí las tenemos más específicamente, no. Bueno, la pagoda, ¿qué hemos dicho en la pagoda? Que es una población que tiene mucha cantidad de hijos. En este tipo de población no existe buenos programas acerca de lo que es la salud sexual reproductiva. Por lo tanto, la población tiende a tener una gran cantidad de hijos, pero así como tienen gran cantidad de hijos, son poblaciones pobres que no pueden tener una buena calidad de vida que permita solventar a esta población. Por lo tanto, fallecen mucho en todos los grupos de edad y llegan muy pocos a la cima de la población. Esta es una característica de una pirámide pagoda o de un país pobre. Por el contrario, tenemos aquí abajo la población bulbo, regresiva o envejecida, también se llama como tipo hongo. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de población, por el contrario a los países pobres, estamos hablando de los países ricos, por ejemplo, Alemania, Noruega, etcétera, donde la población ya no quieren tener hijos. Por lo tanto, la base de la pirámide es mucho más pequeña y, por el contrario, la parte de la población mayor es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, en este caso, la dependencia será mucho mayor porque hay mucha población mayor que depende de las nuevas generaciones, y existen generaciones que ya están siendo reducidas, como ustedes pueden ver. Entonces, esta es una característica, por ejemplo, de los países ricos. Y intermedio a estas dos tenemos la campana, que es una más o menos simétrica, en el que hay una menor cantidad de nacimientos en relación a la pagoda, pero que está mejor el estado de la población, por lo tanto hay menos fallecimientos, es un poco más simétrica esta pirámide, este tipo de pirámide. Ahora, dentro de las pirámides, ya saben ustedes que la forma de una pirámide me va a dar información sobre todo de lo que es la edad y lo que es el sexo de la población. En base a esto, yo voy a poder saber cómo se distribuyen en cada grupo de edad. Hemos dicho que es un doble histograma y que cada barra más o menos representan 5 años. Por lo tanto, en una pirámide voy a ver la edad y el sexo de la población. Hemos visto también que existen algunas pirámides atípicas en las que va a mostrar algunas características específicas de la población. Por ejemplo, esta de aquí de China, en la que hay una política que ustedes saben que tienen un hijo por familia, por lo tanto su pirámide se verá más o menos así. Hemos hablado acerca igual del baby boom o del aumento repentino de la natalidad, que ha sucedido, un claro ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la población, bueno, por la guerra no ha tenido cantidad de hijos, y después de que ha terminado la guerra se ha presentado el baby boom o el aumento o el estallido de bebés, que es cuando la población tiende a tener mayor cantidad de hijos. Tenemos otro tipo de características, como esta en la que se han reducido los jóvenes, en esta que hemos visto que es característica de los países petroleros, cuando hay una migración importante de población, sobre todo masculina en este caso. Y bueno, cualquier otra pirámide que ustedes puedan ver que no tenga una característica como las anteriores 3 pirámides que hemos podido ver. Pero bueno, eso en base a las pirámides. En cuanto a la población y a las fuentes, ya hemos visto también mucho acerca de esto. Bueno, perdón, a ver, antes de que nos pasemos aquí en las pirámides, ¿qué más podemos hablar acerca de las pirámides? A ver, déjenme revisar qué punto más en las unidades necesitamos ver. A ver. Bueno, creo que como pirámides, creo que está bien. Estas también están relacionadas con lo que es la transición demográfica, no se olviden. La transición demográfica o la epidemiológica también es una
es el cambio que ha sufrido cada población a lo largo del tiempo. Hemos visto que la transición demográfica tiene diferentes fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, o también hemos llamado la pretransicional, la transicional y la posttransicional. Hemos visto que en la pretransicional, por ejemplo, la población hace muchos años no tenía una gran cantidad de hijos porque, como les recuerdo, no habían políticas de salud, etcétera. Entonces, la población tendía a tener gran cantidad de hijos, 15 hijos, etcétera. Pero así como tenían 15 hijos, también tenían mucha dificultad para poder mantener esta población, por lo tanto, tenían mucha mortalidad en este momento. Entonces, el crecimiento de la población era nulo, porque así como que había muchos nacimientos, también habían muchas muertes. Esto ha ido mejorando y ha ido cambiando. En la fase transicional inicial o la fase número 2, que la conocemos como 2, ¿qué es lo que ha pasado? Que aún se mantenía la natalidad, sí nacían varios niños, pero ha empezado a disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido evolucionando, ha ido encontrando muchas curas, por ejemplo, han ido apareciendo los antibióticos, etcétera, que ha ido mejorando el estado de la población en cuanto a la salud y también a nivel social, que ha ayudado también el tema de la economía, la nutrición, etcétera. En la siguiente fase hemos visto que en la fase 3 va disminuyendo también la natalidad y la mortalidad, sin embargo, se mantiene un crecimiento positivo y en la fase post-transicional otra vez registramos un crecimiento nulo porque la población baja la natalidad y también baja la mortalidad. Entonces, en este caso ya hay menor cantidad de nacimientos y menor cantidad de muertes y es una población que está al final de la transición demográfica. Entonces, hay una última fase que ya sabemos que está planteada por algunos autores, que es lo que van a ver los países que están mejor desarrollados o los países que están más ricos, pero esa es la transición demográfica más o menos de manera general. ¿Qué es lo ideal? Bueno, que tratemos de mantener una población campana en la que nos permita tener un buen desarrollo y una buena población que vaya a sustentar al país o a la población en general. Entonces, ¿qué más podemos hablar acerca de esto? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, de una pirámide de tipo pagoda, estoy hablando de una gran cantidad de fecundidad, en resumen, y de una esperanza de vida corta. Cuando estoy hablando de una pirámide campana, estoy hablando de una tasa de natalidad o de fecundidad, también puedo llamarla, un poco menor a la pagoda, pero con una mayor esperanza de vida. Entonces, aquí estoy hablando de una población campana, por ejemplo, y al final, si estoy hablando de una fecundidad escasa o natalidad baja y una esperanza de vida mucho más alta, estoy hablando de una población rica o una población de tipo bulbo o de población tipo regresiva. Entonces, otro punto importante es que el envejecimiento de la población, o lo que también podemos llamarlo como transición demográfica, porque finalmente es la población que ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, el envejecimiento de la población o la transición demográfica va a ser el resultado de la tasa de fecundidad o la tasa de natalidad y mayor esperanza de vida. Entonces, eso, por favor, que les quede claro que a lo largo del tiempo se está trabajando en esto de la fecundidad y que la gente alcance mayor cantidad de edad en años y, en resumen, que mejore la esperanza de vida. A ver, después, para que podamos lograr esta salud, y hemos visto que existen diferentes programas, etcétera, que van a intervenir en esto. Ahorita pasamos a la parte de los programas. Después de las pirámides, también hemos visto que existen otro tipo de indicadores o de tasas que nosotros utilizamos para medir la situación de la salud en la población. Y en esto hablamos sobre todo de la dinámica, que hemos dicho que hablamos natalidad o fecundidad, hablamos de mortalidad, hablamos de migración y hablamos de que me he olvidado, mortalidad, perdón.
perdón, emigración. Cuando estoy hablando de natalidad, ¿qué quiere decir natalidad? Quiere decir nacimientos. Entonces, la natalidad es cuando un niño nace vivo, ya que voy a llamar nacido vivo a un niño que tenga por lo menos un signo vital, un latido cardíaco, el pulso en el cordón umbilical o algún movimiento respiratorio, ya lo voy a considerar como nacido vivo, aunque fallezca al segundo. Entonces, dentro de estos, natalidad, fecundidad, pues, conocemos que es la tasa bruta de natalidad, la tasa de fecundidad, que puede ser la general o la global. ¿Qué es la tasa bruta de natalidad? Es facilito, es el número de nacidos vivos dividido entre la población total que voy a medir a la mitad del año en el periodo de junio más o menos o julio para evitar algún tipo de sesgo multiplicado por 1000. Entonces, la tasa de natalidad es el número de los nacidos vivos dividido entre la población total generalmente a la mitad del año. Esa es una tasa sencilla de natalidad y ¿qué es lo que me va a indicar? El número de los nacimientos vivos en relación a la población como tal. Después tenemos algunas otras tasas importantes también, como la tasa de fecundidad, que ya hemos visto que es la cantidad de hijos que tiene una mujer. Hemos visto que puede haber la tasa general de fecundidad, la global de fecundidad. La tasa global de fecundidad es la que me va a medir el relevo generacional, que hemos dicho que son 2.1 hijos ideal para poder asegurar el desarrollo de una civilización o de una población. En relación a la mortalidad, hemos hablado mucho también acerca de los diferentes tipos de mortalidad, la mortalidad general, que me está hablando igual del número de defunciones al año entre la población total, igual que la natalidad, pero con muertes. Cuando hablo de mortalidad materna, igual hemos hablado del número de muertes, pero esta vez en las mamás, y que puede ser razón o puede ser tasa de mortalidad en función al denominador. Si estoy hablando de la tasa, estoy hablando de las número de muertes maternas dividido entre la población de 15 a 49 años de edad. Y si estoy hablando de la razón, estoy hablando del número de las muertes de las mamás, pero dividido entre el número de los nacidos vivos. Ambas se multiplican por 100,000. El resto de las tasas generalmente se multiplica por 1000, pero esta se multiplica por 100,000. Ahora, ¿qué más en relación a esto? Puedo decirles que bueno, la tasa de migración y migración ya hemos visto también muchas veces. A ver, ¿qué más? Esto también ya hemos visto muchas veces, la mortalidad neonatal, posneonatal. Ya les he mostrado igual el gráfico en el que es simplemente la mortalidad según cada grupo de edad. Estos indicadores DAL y QALY también ya los hemos visto. Inmigración, emigración, también ya lo hemos visto, que es facilito esta parte de aquí. El saldo migratorio también ya hemos hablado de esto muchas veces. El crecimiento poblacional, hemos visto también, a ver, perdón, permítame ver si no me estoy saltando algún tema, por favor. Dentro del programa. A ver, ¿qué más? A ver. A ver, a ver. Creo que no hay nada más importante en relación a demografía. Entonces, creo que básicamente ese es el resumen de demografía. No se olviden, por favor, bueno, lo de la transición demográfica que les había dicho, que también estoy hablando aquí un poco de lo que son las fases de cada una de estas y cómo ha ido evolucionando la población a lo largo del tiempo. No se olviden que he tenido crecimiento nulo ya al principio y al final. Son los momentos en los que no ha habido un crecimiento, porque así como nacen muchos y mueren muchos, o por el contrario, nacen pocos y mueren pocos también. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, esto va según las fases. Creo que con esto tenemos lo más importante de demografía. ¿Tienen alguna duda en relación a demografía?
Entonces, doctora, también tenemos que saber tipo las fórmulas de los indicadores. Mm, no van a calcular ningún indicador. Las fórmulas tal vez de los indicadores más relevantes, natalidad, mortalidad, tal vez mortalidad materna, pero no cálculos específicos, digamos, como hemos visto, pero no va a ser necesario el cálculo, pero sí que tengan una idea de cómo voy a calcular, por ejemplo, una mortalidad o cómo voy a calcular la natalidad, una cosa así, un tanto general, digámoslo. ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Eli, ¿alguna duda? No, doctora, todo está claro. Gracias. Muy bien. A ver, Sergio, ¿alguna duda? Gracias, Cami. ¿Ninguna duda? Sergio. Gracias, Vince. Sergio, no está conectado, Sergio. Ya, bueno, entonces creo que esto podemos hablar en relación a lo que es demografía. En cuanto a la última unidad, a la parte de los programas, a ver, vamos a abrir rapidito esta de aquí. A ver, ¿dónde está la de los programas? Esta de aquí. Ya, a ver. Ya, bueno. Hemos hablado también, ya entrando a la parte de los programas, hemos hablado que es como la continuación de lo que es la demografía. La demografía nos va a permitir hacer un diagnóstico de la población y a partir de este diagnóstico yo voy a poder implementar políticas y programas. Hemos visto que existen programas que pueden ser transversales, verticales o que pueden ser programas complementarios. Cuando estoy hablando de los programas, perdón, a ver. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de los programas de salud, no olviden que son parte importante porque me va a hablar acerca de la parte operativa, perdón, de las políticas de salud que van a funcionar dentro de nuestro modelo que nosotros tenemos como atención. No se olviden que hemos dicho que el sistema de salud está conformado como la estructura por los hospitales de primer, segundo, tercer nivel, los médicos, las enfermeras, etcétera. Y en base a esto vamos a tener dentro de esto lo que son los programas y lo que son las políticas de salud. Ya hemos hablado de las características de los programas. Simplemente recordar que los programas pueden ser, como les había dicho, transversales. ¿Qué son los programas transversales? Son los programas que van a ir a lo largo del tiempo y que no van a especificarse en un tipo de población, a diferencia de los programas verticales, por ejemplo, VIH, que se va a especificar en VIH, tuberculosis en tuberculosis. Este tipo de programas son programas que van a ir a lo largo de toda la población o van a poder ayudar a la población en cualquier momento de la etapa. Tenemos el de Mi Salud, por ejemplo, que ya hemos visto también que va a apoyar a lo que es el Sistema Único de Salud. Hemos dicho que este Sistema Único de Salud o el SUS, que es lo que trata de, sobre todo, dar acceso gratuito a los servicios de salud. Hemos visto que parte de la población a nivel de Bolivia
tiene lo que son los seguros de la caja o seguros públicos. Hay otras personas que tienen la seguridad privada, por ejemplo, cuando pagan para tener su seguro, y hay población que no tenía ningún tipo de seguro, y esta es la población más vulnerable. Por eso se ha creado lo que es el SUS, que es el el Sistema Único de Salud, que lo que quiere es dar atención gratuita para toda la población. Y dentro de este SUS hay muchas prestaciones y muchos programas que también van de la mano con esto. En relación, otro programa transversal, tenemos el bono Juana Zurduy, que como les había mencionado también es un programa que va a ir dirigido sobre todo a mujeres embarazadas, mujeres puérperas y a los niños y niñas menores de 2 años. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Bueno, quiero mejorar o quiero disminuir la mortalidad materna. Si yo logro un buen control prenatal, si yo logro que las madres tengan un parto institucional y que las madres puedan controlarse a la semana de haber tenido el parto para evitar cualquier tipo de complicación, voy a disminuir la mortalidad materna. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que busca este programa? Incidir en la disminución de la cantidad de mortalidad infantil o en niños menores de 2 años, como haciendo los controles cada 2 meses. ¿Qué van a vigilar? Van a vigilar su estado de nutrición y al mismo tiempo van a aprovechar para poder todas las vacunas que corresponden generalmente hasta el primer año de edad. Entonces, este programa Juana Zurduy me va a ayudar para la mortalidad materna y también para los niños menores de 2 años. Entonces, estos son los objetivos principales de esta política del bono Juana Zurduy. Ahora, existen otros programas específicos que son los verticales, como ustedes han visto. Ya hemos visto también esto, los verticales. Los más importantes, bueno, aquí se enfocan en prevenir enfermedades específicas. Hemos visto que el PAI o el Programa Ampliado de Inmunización es un programa que, ¿qué es lo que busca? Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles, obvio, ¿no? Como, bueno, aplicando vacunas, haciendo campañas, mejorando la cobertura, etcétera. Y existen diferentes vacunas según la edad del niño, según la edad o de la población adulta, si son mujeres, en el embarazo el tétanos, etcétera. Entonces, el objetivo principal, obviamente, es reducir las enfermedades inmunoprevenibles. Otro tipo de programa importante es, ¿cuál? Los programas de enfermedades transmitidas por vectores, ya hemos visto que son los que se refieren a todas las patologías que se transmiten por vinchucas, por anófeles. Eso ya han visto también ustedes que van específicamente con esto. El programa de VIH, saben ustedes que es un programa importante a nivel de nuestra comunidad, donde lo que buscamos es disminuir la cantidad de la población que se está infectando con el tema de VIH, al mismo tiempo trabajar también con esta población para mejorar su tratamiento, etcétera. Pero bueno, los objetivos fundamentales del programa de VIH es garantizar que toda la población tenga un acceso para poder prevenir el VIH, poderse realizar un diagnóstico y poder realizar un tratamiento. Básicamente, todos estos programas que estamos viendo hablan en lo que es promoción, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Hemos dicho que prevención primaria es evitar el contacto o que se produzca la enfermedad, evitando el contacto de la persona con el factor de riesgo, por ejemplo. La prevención secundaria hemos visto que es diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, y la prevención terciaria, estoy hablando de rehabilitación. Entonces, tienen que aplicar esto a cualquier programa que se les presente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de VIH y estoy hablando de prevención primaria, ¿qué tengo que hacer? Prevenir que la población vaya a contraer el VIH. ¿Cómo? Probablemente hablando acerca de lo que es la salud sexual reproductiva, explicando bien a la población cuáles son los factores, las maneras de transmitirse, el VIH, para que esta población pueda tener cuidado. Como segunda, la prevención secundaria,
es importante que yo haga y capte a la mayor parte de la población para que se haga un diagnóstico rápido, y si tiene un diagnóstico rápido, que reciba rápidamente su tratamiento, primero para no transmitir la enfermedad al resto de la población, y segundo porque hemos visto que mientras antes se inicia con el tratamiento existen muchos mejores resultados en relación a la evolución del VIH. Y bueno, finalmente la parte de la rehabilitación, que tal vez podríamos incluir dentro de esto al manejo psicológico, al evitar que los niños o los que puedan tener niños con el tema de VIH, etcétera. Pero básicamente cualquiera de estos programas se enfoca a lo que es promoción, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria dentro de cada uno de estos. A ver, ¿qué otro programa importante tenemos a nivel de Bolivia? Bueno, todos estos son programas específicos. En relación a la tuberculosis, hemos visto también que es un problema en nuestro medio, todavía es una enfermedad de los países pobres por lo general, pero que está aumentando también en algunos países por el tema del VIH, que ustedes saben que esta tuberculosis es una enfermedad también oportunista y que es importante que nosotros la vayamos disminuyendo por el tema de la multidrogoresistencia, que si bien este tratamiento ya de hecho es un tratamiento complicado porque dura un año y los fármacos son bastante fuertes, se complica mucho más cuando estamos hablando de lo que es la multidrogoresistencia, que es un problema que tenemos actualmente a nivel de nuestro país. Y, ¿qué más? A ver, esos son los componentes, igual, prevención primaria, secundaria, terciaria, como hemos visto, tratar de evitar cada una de estos factores. La rabia, igual ya hemos visto este programa, hemos hablado mucho acerca de este programa en el anterior repaso. Hemos hablado de las enfermedades emergentes, reemergentes, que son las enfermedades nuevas o las que están reapareciendo. Las enfermedades no transmitidas por vectores. Hemos hablado también que estas enfermedades son enfermedades que son de los países un poco más ricos, pero nosotros en nuestro medio ya tenemos la doble carga, es decir, nuestra población se enferma de patologías agudas o infecciosas, pero también de estas enfermedades no transmitidas por vectores o enfermedades crónicas, podríamos decir. ¿Y a qué nos referimos con esto? A lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera. Todas estas patologías que son crónicas. Ahora, ¿a quiénes afectan sobre todo a este tipo de patologías? A la población adulta mayor, porque hemos visto también que en demografía, mientras mejora la situación de la población, aumenta la esperanza de vida, por lo tanto hay mayor cantidad de población de adultos mayores. ¿Y cuál es la característica de esta población? Que tienen problemas de hipertensión arterial, de diabetes, problemas de vista, problemas de audición, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos poblaciones adultas, tenemos que tener algunos indicadores clave que nos van a permitir planificar algunos programas para prevenir estas enfermedades crónicas en esta población. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer esta? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una programación para esta, tendré que buscar sobre todo a la población adultos mayores. No voy a buscar una enfermedad, crónica, no voy a priorizar, buscar una enfermedad crónica en los niños o en la población infantil, porque probablemente tengan, pero va a ser una población muy pequeña. Por el contrario, va a ser mucho más prevalente o más frecuente en población de adultos mayores. Tampoco voy a buscar en las madres o, en diferentes grupos en los que no existe una gran prevalencia. Entonces, cualquiera de estos programas yo lo tengo que enfocar a la población que tiene mayor riesgo de que tenga la patología. Igual, si estoy viendo, por ejemplo, acerca de la mortalidad materna, ¿dónde me voy a enfocar? Obviamente me voy a enfocar en las mujeres que se encuentran embarazadas, que vayan a tener el parto institucional o en el puerperio. Entonces, esto es un poco de lógica en relación a los programas que ustedes han visto. Hemos visto que si es que logramos mejorar los indicadores de cada una de estas patologías, estamos contribuyendo con mejorar la salud. Por ejemplo, si nosotros mejoramos esta parte de las enfermedades no transmitidas
transmitidas por vectores o de las enfermedades crónicas, estamos mejorando la salud en general de la población adulto mayor y de la población adulta también, que ya últimamente ha empezado esta patología un poco más jóvenes. Si yo estoy hablando de que hay una mejoría en la mortalidad materna, entonces, ¿qué estaré hablando? Bueno, estaré hablando obviamente de reducción de la mortalidad materna, estaré hablando acerca del momento de los controles prenatales, parto institucional, parto puerperio, etcétera. Entonces, cada uno de estos indicadores, la mejora, me va a indicar un poco acerca de la población. Hemos visto también que antes de que me olvide, que existen algunos indicadores trazadores, como es el indicador de la mortalidad materna, y estos indicadores trazadores hemos visto que son indicadores que con un solo dato nos van a ayudar a comprender cómo es el sistema de salud en una población, y uno de estos, o me va a dar un resultado, un panorama general de una situación. Uno de estos es la tasa de mortalidad materna, que es bastante sensible para indicar cuál es la calidad de atención en una población. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que existe una mejoría en la mortalidad materna, probablemente estoy hablando de que se ha mejorado la cobertura de atención de los controles prenatales, se ha mejorado la cantidad de partos institucionales, se ha mejorado la calidad de la atención obstétrica, etcétera. Pero en síntesis, que he mejorado un poco la calidad de la atención para que disminuya este indicador, que es uno de los indicadores trazadores más importantes a nivel de cada país. ¿Qué más? A ver, ¿qué más es importante en relación a estos programas? A ver, un poco acerca de qué más tendríamos que hablar. Los complementarios, y hemos visto también ustedes que es el de Telesalud, Mi Sonrisa, el programa de sangre, son otros programas que complementan un poco toda la estructura que tenemos a nivel de país, pero que es importante que nosotros, bueno, y recordar un poco lo que hemos visto el año pasado, que es importante que nosotros trabajemos en estos programas enfocándonos a un modelo de atención que tenga, que sea bastante equitativo. Y hemos hablado acerca de la diferencia entre la igualdad y la equidad. Hemos visto que es importante que trabajemos con la equidad para una comunidad, y hemos visto también que para que podamos decir que es hablar de equidad, tenemos que hablar de que toda la población o toda nuestra comunidad participe en la toma de decisiones, como se ha trabajado últimamente. Cuando un ministerio de salud o saca una política, por ejemplo, directamente, es muy difícil que la población acepte esta política y sea implementada. Con todos los experimentos, todo lo que se ha logrado a lo largo del tiempo, se ha visto que cuando la población está involucrada en la toma de decisiones, ellos también van a aceptar mucho mejor el programa y lo van a llevar a cabo de una mejor manera. Entonces, si yo quiero trabajar en un programa, en un modelo, etcétera, tengo que incluir la opinión de la población, es decir, tengo que tener una participación comunitaria, y también tengo que tener la participación de todos los sectores, es decir, la intersectorialidad para poder tomar las decisiones. No es útil cuando solamente toman las decisiones las entidades, autoridades, ministerios, sedes, etcétera, pero tampoco es útil cuando solamente toman decisiones la comunidad. Es importante que yo tenga a ambos para poder tomar las mejores decisiones y mejorar la situación de salud de la población. Entonces, no se olviden que lo que yo busco es equidad para la población en cuanto al tema de la salud. Y es importante esta equidad y la coordinación intersectorial. No se olviden de esto, por favor, para que yo pueda garantizar un programa de salud que sea efectivo. Entonces, si yo quiero un programa efectivo con equidad, necesito coordinación intersectorial y necesito participación comunitaria. Bueno, eso en base al tema de los programas. Me parece que rápidamente hemos visto todo lo que corresponde a la última unidad. ¿Tienen alguna duda, chicos, acerca de lo que es la unidad, la parte de los programas? A ver, ¿quién más está? Gracias, Vince. Cindy, ¿alguna duda? No te escucho bien, Cindy. Si tienes alguna duda, me escribes. Daira.
Diana. No, doctora, ninguna duda. Muy bien, Diana, gracias. Estela. No, doctora. Frances, ¿alguna duda? No, ninguna doctora, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, miren, ya son las 12:15. Hemos hecho un repaso súper rápido de lo que son las 4 unidades. Como les digo y les reitero, el examen de mañana va a estar bastante sencillo. No van a haber cálculos estadísticos complicados. Sí, llévense una calculadora para hacer un cálculos sencillos y básicos de las medidas de tendencia central, que es promedio moda mediana, y las medidas de dispersión, que tal vez va a ser una desviación estándar, una varianza, pero no van a haber problemas complicados, o sea, más complejos como los que hemos visto cuando estábamos viendo específicamente la unidad de estadística de TED Student, etc. Entonces va a ser un examen más sencillo, un poco de teoría de todo lo que hemos visto, y es un examen sencillo. Yo creo que les va a ir bien mañana. Creo que si han prestado atención a todo lo que hemos visto el día de hoy, hemos tocado los puntos más importantes que van a ser evaluados mañana, y si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 4:30 para su examen. ¿Alguna duda? Milagro, ¿alguna duda? No, Pimidoc, más bien, mil gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, creo que no hay ninguna duda, entonces les deseo que tengan un buen descanso. Es importante que duerman también, tampoco se estresen. Mañana va a estar fácil el examen, entonces nos vemos a las 4:30. Y con el grupo 2D, ya saben, estamos en contacto. Pero los demás, que tengan éxito mañana y les va a ir muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana entonces. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Chao, chicos, buenas noches.